Vamos a resolver este otro problema del Venturi. Ahora vemos que el Venturi pues ya no está en posición horizontal, ahora tiene una inclinación de 30 grados. ¿Tá? Entonces dice que circula agua, ¿tá? Y que el manómetro diferencial ahora en la parte de arriba tiene aire. Ahí nos da el peso específico del aire. Y que la deflexión es de 48 pulgadas. El diámetro del tubo es de 12 pulgadas, el diámetro de la garganta es de 4 pulgadas. Entonces, el enunciado del problema solamente nos dice calcular el gasto de agua por el medidor Venturi mostrado en la figura. Es lo único que nos dice. Y la figura pues está con esos datos. Bueno, entonces nosotros pues sabemos que para calcular el caudal es igual a el valor de K por el área de la sección de la garganta y multiplicado por 2 veces G y delta H. ¿Ya? Entonces, pues tenemos los diámetros, la relación de diámetros. Tenemos que este es de 4 pulgadas y este otro es de 12 pulgadas. ¿Ya? Entonces, pues aquí nos da un valor de 0.33. Acuérdense que estas pulgadas con estas pulgadas, pues, ¿ya? Bueno, entonces tenemos para calcular, ¿ya?, el valor de K, tendríamos el número de Reynolds con respecto al diámetro entre el valor de K, que esto es igual a el diámetro multiplicado por 2 veces G delta H dividido entre la viscosidad. Esto está en la parte de arriba de nuestra gráfica. Entonces, no conocemos el valor de delta H, ¿ya? Es lo que no conocemos. Bueno, entonces, para llegar a ese valor de delta H, pues nosotros tendremos que analizar al manómetro diferencial, ¿ya? Entonces, para analizar el manómetro diferencial, pues nosotros sabemos que donde están las tomas de presión, pues son nuestros puntos de referencia. Entonces, para eso, pues necesitamos nosotros sacar el valor de las H's, ¿verdad? El valor de H. Entonces, vamos a tomar esta línea y vamos a tomar de aquí al punto 1 el valor de H1. De este punto a este punto, nosotros tomaremos el valor de H2. Y de aquí, ¿ya?, de este punto, tendremos nosotros el valor de H3. Pero ahora, como el tubo ya está inclinado, entonces ya el punto 1 y el punto 2 pues ya no están en la misma línea centro de tuberías. Entonces ahora ya tenemos este otro valor. Este otro valor sería delta Z, la diferencia entre las alturas, ¿verdad? Eso es lo que ahora sería delta Z. Entonces, cuando los tubos Venturis, ¿verdad?, están en posición inclinada o verticales, entonces ya tenemos que tomar esa diferencial entre Z1 y Z2. Bueno, entonces, por eso aquí lo vamos marcando paso por paso. Entonces, si analizamos el manómetro diferencial, si vamos del punto 1 y recorremos al punto 2, entonces, pues tenemos que es la presión en el punto 1, ¿verdad? De aquí nosotros vamos hacia arriba. Entonces, hacia arriba la presión disminuye. Menos, ¿verdad?,
el peso específico del fluido por H1. De aquí nosotros ahora vamos a este punto que es colineal y vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos más el peso específico del manómetro por H2. Y de este punto vamos hacia abajo. Aquí no influye, ¿verdad?, que el manómetro esté inclinado, porque nosotros siempre las alturas las tomamos en vertical, siempre las tomamos así. Entonces tenemos, ¿ya?, vamos de este punto hacia este punto, entonces la presión aumenta. Entonces tendríamos más el valor de el peso específico del fluido por H3, esto de aquí, ¿ya? Y entonces con eso ya llegamos al punto 2. Ya tendríamos la presión en 2. Entonces de aquí despejamos, ¿verdad? Decimos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico del fluido por H1 menos el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H3. Entonces, de aquí nosotros ahora pues, tenemos que igualar, ¿verdad?, esta altura con esta altura. Entonces decimos que H1 es igual a H2 más H3 y más delta Z. Este punto de aquí a aquí es igual a esto que está acá, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya tenemos esa condición, entonces decimos que la presión 1 menos la presión 2 es igual al peso específico del fluido, multiplicado por H1, pero H1 es todo esto que está aquí. H2 más H3 más delta Z, menos el peso específico del manómetro por H2 y menos el peso específico del fluido por H3, ¿ya? Entonces, de aquí nos quedaría que la presión 2 menos la presión 1 es igual al peso específico del fluido por H2 más el peso específico del fluido por H3 más el peso específico del fluido por delta Z menos el peso específico del manómetro por H2 y menos el peso específico del fluido por H3, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros podemos ver que este que suma, este H3 con este que resta, pues los podemos quitar, ¿verdad? Y entonces de aquí vemos que nos quedaría que la presión 2 menos la presión 1 es igual al valor de H2 que multiplica al peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro más, ¿verdad?, esta parte que está aquí, más el peso específico del fluido por el valor de delta Z. Entonces, de aquí pues sí conozco los pesos específicos del fluido y del manómetro y conozco H2, pero no conozco delta Z, no la conozco. Entonces voy a decir que esta sea la ecuación 1, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí, si ahora nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces vamos con la ecuación de Bernoulli. Tenemos que la carga de presión en el punto 1 más z de 1 más la carga de velocidad en 1 es igual a la carga de presión en 2 entre el peso específico más z2 más la carga de velocidad en 2 entre 2G. Aquí
pues como dijimos, ¿verdad? La forma aerodinámica que tiene el tubo Venturi, pues las pérdidas de energía son mínimas. Son mínimas, por eso no las involucramos en la ecuación, ¿sí? Entonces por eso nada más trabajamos la ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces de aquí tendríamos que la presión 1 menos presión 2, presión 1 menos presión 2. Presión 1 menos presión 2 es igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. De aquí decimos que presión 1 menos presión 2 es igual al peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. ¿Ya? Bueno, entonces, si nosotros vemos, pues este valor es el que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerle a esta ecuación número 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a borrar aquí esto de aquí para seguir. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Este valor es el mismo que este. Entonces podemos decir que igualando ecuación 1 y ecuación 2. Entonces si hacemos eso, tenemos que H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro más el peso específico del fluido por delta Z, ¿verdad? Esto de esta parte. Pero como esto es igual a esto, pues entonces esto será igual a el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2 veces la gravedad. Entonces, de aquí, pues nosotros podemos ver que H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro más el peso específico del fluido por delta Z. Sabemos que esto es delta Z. Entonces tendríamos el peso específico por delta Z, claro, peso específico del fluido. Delta Z más el peso específico del fluido por la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. Entonces de aquí, ¿verdad? Podemos decir que H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro más el peso específico del fluido por delta Z. Este que está sumando de este lado, lo voy a pasar y pasar restando, menos el peso específico del fluido por delta Z, igual a el peso específico del fluido por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 12. ¿Ya? Y entonces, pues de aquí nosotros podemos ver que pues este que suma, ¿ya? Con este que resta, lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar y entonces vemos que nos queda que H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro, que esto ya lo habíamos tenido cuando habíamos analizado nuestro tubo Venturi horizontal con el manómetro diferencial, esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora esto es igual a el peso específico del fluido por la velocidad 2 menos la velocidad 1
entre 2 veces G. ¿Ya? De aquí pues nosotros podríamos también decir que H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro, todo esto entre el peso específico del fluido es igual a... Entonces ya despejando de aquí, pues ya tendríamos este valor. Entonces todo esto que está aquí, H2 la conocemos. Los pesos específicos de los fluidos los conocemos. Entonces la carga de velocidad, todo esto de aquí, pues no lo conocemos porque pues, nos estaban pidiendo calcular el caudal. Entonces no puedo calcular tampoco las velocidades, pero ya tengo este valor con esta relación de aquí, que para nosotros va a ser muy importante esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, si nosotros, ¿verdad? De ahí, con esta ecuación que tenemos, entonces de ahí nosotros podemos ver que delta P es igual a el peso específico del fluido por delta H, la ecuación de la hidrostática. Y de aquí nosotros decimos que delta H pues es igual a delta P entre el peso específico del fluido, ¿verdad? Pero pues nosotros podemos ver que delta P, ¿verdad? Delta P es igual a el valor de H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro, y que esto es igual a el peso específico del fluido multiplicado por la carga de velocidad. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos nosotros decir que delta P es igual a el peso específico del fluido por la carga de velocidad. Entonces de aquí también ya tengo una ecuación cuando yo tenga todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros pues, podemos ya decir que el valor de delta H, que es el que andábamos buscando, es igual a H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro dividido entre el peso específico del fluido. ¿Verdad? Entonces esos datos pues, ya los teníamos. ¿Verdad? Esos datos ya nosotros los tenemos. Si sustituimos estos datos, algo también importante, el peso específico del manómetro es el aire. Entonces, pues punto 2, ¿ya? Que tiene el aire, con 62.4 del agua, pues esto es muy pequeño. Entonces, en la gran mayoría de problemas, pues descartan el peso específico del manómetro, porque es muy pequeño con respecto al peso específico del fluido, ¿verdad? Entonces, de aquí, pues nosotros veríamos que si hacemos eso, ¿verdad? Entonces este de aquí podemos quitarlo y nos quedaría el valor de H2 por el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. Así es que también de aquí nosotros veríamos que este peso específico con este se va y nos queda solamente el valor de H2, ¿verdad? Entonces de aquí nosotros podríamos decir que delta H es igual a H2, que son 48 pulgadas. Entonces aquí tendríamos 48 pulgadas, ¿verdad?
dividido entre 12 para tenerlo esto en pies. Entonces nos quedan 4 pies. Entonces ya tenemos el valor de delta H, que era lo que nos faltaba, ¿verdad? Entonces ya con ese valor de delta H, entonces pues ya podemos terminar de hacer el cálculo que necesitábamos. Entonces de ahí nosotros teníamos que el Reynolds con respecto al diámetro, ¿verdad? Es igual a 4 entre 12, que es el diámetro de la garganta, para pasarlo también a pies porque está en pulgadas, multiplicado por 2 por 32.2, que es la aceleración de la gravedad, y por delta H, que es 4. Y dividido entre 1.21 por 10 a la menos 5, que es la viscosidad del agua. Acuérdense, ahorita aquí no nos dieron temperatura del agua, así es que tomamos condiciones estándar, ¿verdad? Entonces, este valor de aquí nos da de 4.42 por 10 a la 5. Entonces, cuando calculamos con esta ecuación, es la parte de arriba, ¿verdad? La parte de arriba de la gráfica, el diagrama que tenemos, la parte de arriba, y son las líneas inclinadas, las líneas punteadas. Entonces, con este valor en la parte de arriba de la gráfica, ¿verdad? Y con la relación de diámetros, que ya la habíamos calculado aquí, entramos a nuestra gráfica y aproximadamente, ¿verdad?, el valor de K es 0.97. Acuérdense que nos dijeron que el valor de K siempre va a andar muy cerca a la unidad. Entonces, pues ya con ese dato podemos nosotros calcular el área, ¿verdad?, que sería igual a pi por d, que sería 4 entre 12 al cuadrado para pasarlo a pies, y también pues, nos daría el valor de 0.08726 pies cuadrados. Y entonces ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Entonces ya tendríamos que el caudal es igual a K, el área de la garganta, multiplicado por 2G delta H. Ya tenemos todo. Entonces, esto es igual a 0.97 por 0.08726 y 2 por 32.2 y por delta H, que fue 4. Entonces, de aquí, ¿ya?, pues ya podemos calcular el caudal. Entonces decir que el caudal nos da de 1.3585 pies cúbicos por segundo. Entonces, pues ese es el resultado para este problema.